Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sabadito por la mañana, 29 de noviembre, 9:13. Estoy aquí con Alicia, nos estamos riendo porque no correspondía la imagen con lo que yo decía. Estábamos aquí, ¿cómo? Que no, Chiquito de la Calzada estaba aquí intentando retransmitir mi experiencia como escritor. Bueno, pues aquí estoy con Alicia López Tárrida, ya fuera de broma, que ella es una autora del Aljarafe, que el otro día tuvimos el privilegio de tener aquí también a Álvaro Díaz del Real, que era de la misma zona que ella. Y yo te quería preguntar, Alicia, ¿tú cómo estás? ¿Cómo te levantaste sabadito? Ay, yo me levanto un poquito nerviosa. Ah, pero no será por la entrevista, ¿no? Hombre, claro, es que ser entrevistada por ti es un privilegio. Oh, pues empezamos bien el sábado, ¿eh? Esto, o No, sea, pero nervios venga. y todo en mi entrevista, ya hay nervios. Dando unos Ya, pasos de ya gigante nos últimamente. hemos reído, ya nos hemos reído por culpa de la tecnología, así que ahora nos vamos a centrar. Últimamente estoy yo ya rompiéndolo todo, ya tengo tienen nervios en mis entrevistas, qué bien, mira, Sí, sí, Alicia López Tárrida, ¿eh? Mira qué colores más bonitos, más cálidos me te he cogido encanta. en la entrevista, ¿eh? He puesto ahí tu nombre bien grande porque tú eres la protagonista de hoy, porque Alicia López Tárrida, Un como momentito, decía, Tarrida, 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 Tarrida. es verdad, tienes razón porque no está tildada. Tarrida, Alicia López Tarrida nació en Exacto. Real, que es lo que ella me comentaba antes de empezar, en Sevilla, no diremos el año, y es una creadora multidisciplinar que combinó la escritura, la pintura y el modelado en arcilla en su vida. ¿Cómo es eso? ¿Cómo te va a ti con todas estas disciplinas, Alicia? Pues mira, pintar y escribir, pintaba desde pequeña, escribía también desde muy pequeña, me encantaba la lectura, porque si no te gusta la lectura es muy difícil que te apasione la escritura. Y en aquel momento que era mi infancia, me desconectaba leyendo y escribiendo. Una cosa llevó a la otra Uh -huh. y empecé a lo que imaginaba mientras leía, a dibujarlo. Y de hecho Uh -huh. cuando era pequeña escribía cuentos, que no fueron a ninguna parte, salvo a mi casa familiar, pero bueno, fueron mis primeros pinitos. Con el tiempo, pues los avatares de la vida, como comentábamos antes de empezar, pues no te permiten estudiar lo que una quiere, lo que Uh -huh. tu alma quiere, no la persona. La persona, al fin y al cabo, esto es un personaje. Estamos en ese teatro de la vida. La persona que había, el alma que me habita, hubiera querido hacer pues bellas artes, periodismo, y no se pudo. La vida me llevó a tocar el tema de las bellas artes a través del barro, pero no estudiando esa carrera, Uh sino en -huh. una escuela de artesanos de Gelbes, en Sevilla también, donde se impartían varias disciplinas, pero yo cuando metí las manos en el barro fue como una conexión. Yo dije, esto no es la primera vez que lo hago, no sé cuándo lo he hecho, pero yo más de una vez he metido las manos en el barro. Y en esa conexión, a pesar de que no me pude dedicar tampoco profesionalmente a ello, pues nació esa disciplina particular y personal, la Uh -huh. cual de vez en cuando aquí en casa pues todavía continúo practicando. Y ahí se encuentran las tres cosas, la escritura, la pintura y el modelado en arcilla. Muy bien, porque el modelado, cuando sentimos por primera vez, es algo como que se queda en la piel, ¿no? Es decir, tú metes las manos en barro, ese frío, es como cuando eres pequeño y estás en la playa y metes las manos en la arena, ¿no? Es decir, es como esa sensación de que dices tú, es que esta sensación es única, realmente. Es una conexión con todos los elementos. Siempre he dicho que por el barro pasa el agua, necesitas agua para modelar, la tierra, evidentemente la arcilla, el aire para que se seque y la forja que se la da el fuego. Entonces te encuentras con los cuatro elementos en uno. Para mí eso es súper emocionante. Siempre que he Pues modelado barro, yo le pregunto al barro qué quiere ser. No soy yo la que quiere hacer algo en barro, es el barro el que dice quiero ser esto. Pues mira, Aunque parezca... más abierto la mente en ese aspecto de los cuatro elementos. No había caído yo en eso. Es decir, en la tierra, el agua, el aire Y el y el fuego. fuego. Vaya. El fuego es el que le da la vida eterna, supuestamente. De hecho, a la vista está, ¿no? Los arqueólogos cuando encuentran algo
que todavía permanece en el tiempo suele ser el barro, el azulejo, que también es parte de barro, aparte del esmalte. Y a mí eso siempre me dio que pensar, ¿no? Digo, Dios mío, permanece a través de los años una cosa que está hecha o se cierra con el fuego, ¿no? En la forja. Yo siempre digo que en la forja, porque un poco también como las personas, ¿no? Tenemos que pasar por el fuego para que se quede impregnado en nosotros la experiencia. Sí, porque el fuego también es representación de purificación, ¿no? Es como purificar tu obra, ¿no? Como bautizarla, digámoslo así. Exactamente. Y de hecho, a la hora de escribir y de pintar, yo siempre interiorizo que estoy en contacto con mi fuego, con mi dragón. Yo creo que todos tenemos dentro un dragón, despierto o dormido, pero que existe. Y ese Mm. dragón es la creatividad intentando manifestarse, intentando a ver por dónde te pillo. Hay que darle cabida y hay que abrirle la puerta a ese dragón, que puede tener una cabeza, dos, siete, las que tú quieras. Así que así lo interpreto yo en mi mente. Porque yo estoy cayendo en la cuenta de que, claro, la escritura vino después, lo que es la interpretación gráfica, ¿no? De lo que es los sonidos y demás, pero lo que es la pintura rupestre ha estado representada durante miles de años, pero el barro también, o sea, yo me imagino esos primeros muñequitos, esos niños, imaginando a sus padres o a ellos mismos con una pelotita de barro, ¿no? Con una piedra o con cualquier cosa que ellos imaginarían en la cabeza que era un muñeco, incluso harían su propio muñeco de barro, ¿no? Que de Yo hecho creo que Prometeo era de barro, lo que decían. sí, siempre he pensado, bueno, he pensado, he intuido en mi mente o en mi cabeza que cuando se descubre el fuego, accidentalmente un niño, una niña, una figurita de barro, la tira al fuego como por casualidad, ¿no? Y ahí es donde cuando se apaga el fuego descubren que Ujú. eso permanece, que esa pieza adquiere una dureza que desconocían. Yo creo que una cosa llevó a la otra. Agua, tierra, aire y fuego. Y ahí nace esa disciplina. Muy bien, pues estupendo. Me encanta que me hayas abierto esa puerta que en mi cabeza permanecía aún Bueno, cerrada. Y la pintura, háblame de cómo ves tú la pintura. mi primer recuerdo asociado al dibujo, porque para pintar tú tienes que más o menos desenvolverte dibujando, es siendo niña. Ujú, No sé por qué entre nuestros juguetes de niños en mi casa había un toro, un toro. Entonces el toro estaba de pie, era como, bueno, un juguete, y yo vi su silueta reflejada en la pared. ujú, Entonces ese es mi primer recuerdo de yo coger un lápiz y un papel, apoyar en la pared el papel y ujú. dibujar la silueta del toro. Entonces es como que proyecté en mi mente de niña, yo tendría 5 o 6 años, no tenía más, de decir: "Dios mío, se puede dibujar, con la ayuda de la luz", ¿no? La luz del sol hizo que la oscuridad del toro, porque el toro era negro, con los cuernos blancos, pero negro y proyectado en una pared, algo, me empujó a decir: "Esto se puede hacer desde mi edad". Entonces, a partir de ese momento, yo todo lo que pedía por Reyes, bueno, no todo, pero casi todo eran o mapas o cajas de colores, estuches, Qué bonito, rotuladores, por Reyes, me ha sonado por súper. Reyes, por Reyes. Pedir por Reyes. Era como lo inalcanzable, ¿no? Lo que valía un montón de dinero. Decían, me voy a pedir un ordenador por Reyes, me voy a pedir un tal por Reyes. Y que te decían tus padres, le decía a tu mamá, quiero esto, eso por No, Reyes. no, Yo decía, tú los por Reyes, otra colores, vez por Reyes, yo lo quiero o mañana, no por Reyes. no, en aquel tiempo tú sabes que no se pedía: "Quiero esto para mi cumpleaños", no, no, es que el regalo estrella eran los Reyes Magos. Así que a partir de ahí, ¿Y cuánto en el falta cole, para los Reyes? Ah, no, uf, prontito. pues cuanto todo lo que faltara me faltaba a mí para tener colores. En el colegio sí que es verdad que me acuerdo que yo dibujaba en los márgenes, que estaba prohibido. Las monjas te decían: "En los márgenes no se escribe". Digo: "Bueno, pero nadie ha dicho que no se dibuje". ¿Verdad? Yo dibujaba en los Es márgenes verdad. y me llamaban la Es atención, claro, verdad. ahí no se dibuja. Digo: "Pero usted dijo que no se escribía, pero no que no se dibujara". Hombre, En fin, yo conozco un chaval que iba al instituto y cuando, cuando en el colegio, incluso al principio del instituto, él, cuando nos ponían un problema en matemáticas, lo dibujaba.
Él Anda. dibujaba el problema de matemáticas, es decir, decía Antonio tiene que tal, y Manolo no sé qué, y él dibujaba un cochecito saliendo de Cádiz, otro cochecito saliendo de Sevilla, y empezaba a hacer problemas con dibujos, y decía al final, vale, pues tanto kilómetro, tanto tiempo, tanto tal, y decía tú, yo, ¿cómo se te ocurre hacer un dibujo con la de tiempo que se pierde en hacer un dibujo? Pero Ah, pues yo creo ¿sabes? que Bueno, porque las conexiones cerebrales se abren así, dibujando, y tú vas aquí como amplificando tu cerebro y diciendo, ahora lo comprendo. estupendo. Pues mira, tú has sido reconocida, aparte, ya hemos hablado de las dos de tus pasiones, las otras dos pasiones tuyas, que son el modelado y la pintura. Pasamos a la escritura. Has sido reconocida en certámenes literarios como el concurso de cuento corto del Día de la Mujer de Espartinas, las Sí, ediciones 6 y 7, y me sí. gustaría un poquito que me hablases de esas ediciones de concurso de cuento corto, si siguen vigentes por el Día de la Mujer en Espartinas, y cuéntame un poquito cómo ha sido tu experiencia. Actualmente, mira, actualmente no sé si siguen vigentes porque estoy un poco desconectada de lo que es el relato corto, Muy pero bien. en aquel momento vital, porque siempre yo creo que todo escritor o todo creador, sea del contenido que sea, el momento Ujú, vital que vive es el que le influye a la hora de escribir, de modelar, incluso de hablar por las redes, ¿no? Tú ujú, no puedes, por lo menos yo lo pienso así, no puedes aparentar lo que no eres. claro. Cuando yo escribí aquello que además está relacionado con la mujer, ese relato de la convocatoria, pues hablé desde la perspectiva de mujeres que yo conocía en ese momento, que estaban pasando por una situación X, pero Ujú, que me influenciaban a mí por amistad, por tenerlas como en mi contexto vital de ese momento. Y yo lo que hice fue, pues, ser como una portavoz de lo que sentía a través de esta experiencia de ujú, ciertas mujeres que yo sentía ujú, en mis células, empatizando e intentando llevarlo a la palabra, ¿no? Poniéndote en el lugar de, que es al fin y al cabo lo que hacemos los escritores, ¿no? ujú. Nadie puede pensar que en un libro donde hay 15 personajes, los 15 personajes son el escritor o la escritora, ¿no? Creo que hay que Claro. empatizar para poder escribir todos esos contextos que se unen luego en la novela o en lo que estáis escribiendo, ¿no? En ese momento así fue. ¿Cuál fue mi sorpresa? Que gané, pues no lo sé, yo me quedé muy sorprendida. Pero eso me empujó a que al año siguiente quisiera presentarme otra vez y volví a ganar. Entonces yo dije: "Yo ya no me presento más", porque no porque digo, yo No decía: quiero perder la ilusión de ganar otra vez. A ver, voy a perder. "No, no, a la tercera va la vencida, no, yo a la tercera no me presento, yo ya lo dejo como está, que ya Nada, yo ya estoy en el bastante hecho". Olimpo. A mí me de rollo, ¿no? Exacto. Además, seguida, ¿eh? Sí, sí. Entonces, por H o por B, conocí personas de Mairena del Aljarafe que me invitaron también al Ateneo de aquella localidad y allí me presenté también a un concurso de microrrelatos y gané uno de los apartados también. ¿Qué pasa con esto, Leonardo? Que cuando tú te ves premiada, esto es el ego. Yo siempre Ujú, pienso que es el ego, ¿no? Que el ego para muchas cosas es negativo, pero para la hora de la creatividad es un impulso. ujú. Entonces, en ese contexto de certámenes, escribí mi primera novela. No Estupendo. fue te lo quería comentar porque el otro día me preguntaba una escritora por redes, ¿tú te consideras una escritora brújula, una escritora? Me dijo como varias alternativas, digo: "Ay, yo no me es que no me considero". Yo Ujú, escribo delante de una hoja en blanco, en este caso de un Word, yo escribo en ujú. Word, ¿no? Y Sí. yo me dejo llevar. Yo no soy una persona que diga: "Ay, tengo que hablar de este personaje", no, no. Yo creo que la oportunidad de escribir te la da un papel en blanco. Ujú, Y eso fue lo que me pasó con mi primera novela. Yo me dejé llevar. Abrí un grifo, fui a la fuente de la creatividad, que ahí es donde yo quería llegar. Fui a la fuente, abrí el grifo del cual yo tenía que beber y me dejé llevar a través de la escritura. Y ahí, porque mucha gente me preguntaba: "¿Y cuánto has tardado?". Yo dije: "Pues he tardado un mes y pico en mi primera novela". Es verdad que nació como un chorro de agua que quería salir, ¿no? No la podía parar, no la podía parar. Era escribir, 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 y de pronto eran 300 páginas. Entonces, yo no sé cómo lo hacen los demás,
Leonardo, yo te pregunto a ti, ¿cómo lo haces tú? Porque no suelo yo preguntarle a los escritores cómo escriben ellos. Pues mira, aquí estamos para eso, para escucharnos uno al otro, ¿no? Entonces, yo te voy a explicar cómo escribo yo un poco. Es decir, yo sí que es verdad que entiendo que hay, como suelen decir, de brújula y de mapa, ¿no? Que es lo que tú comentabas, ¿no? El mapa está un poquito más cartografiado, es decir, la gente que escribe en mapa escribe cada capítulo, lo que va a contener y cuáles son, a lo mejor escribe 10 partes de un capítulo, este habla con este, resulta que el otro le dice esto, pasa esto, tal, 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 y escribe todas las partes del capítulo en 10 partes, digamos, hasta que la pasa al papel. El brújula, yo por ejemplo, lo que escribo es, yo parto de 5 o 6 ideas, no muchas más, no te creas, todas mis novelas parten de 5 o 6 ideas de varios personajes que se me ocurren a mí en la cabeza mientras voy caminando, mientras voy tal, y todo está en mi cabeza. Es decir, yo lo tengo todo escrito en mi mente. Y cuando llego al móvil o al papel, escribo los conceptos para que no se me olviden. Entonces digo, vale, tal, 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 pero no son por capítulos, ni mucho menos que va. O sea, de 5 o 6 ideas yo hago toda la novela. Entonces, claro, me voy sentando y son los personajes y las situaciones que viven lo que me piden el siguiente capítulo y lo voy dejando en el siguiente capítulo, lo tengo que escribir al día siguiente o la semana siguiente o cuando sea. Entonces, a partir de ahí voy generando más y más ideas del centro, voy creando la espiral hasta que llega al final e intento siempre que se conecte con el principio. Pero así es como trabajo yo. Respetable el que trabaje con muchísimas más ideas y mucho más claro y mucho más contenido, que siempre en principio viene mejor. Pero yo lo que digo siempre, digo, tampoco me gusta a mí encorsetar ideas, porque después a mí me gusta dejar siempre espacio para la improvisación. Y de la improvisación me han salido ideas muy buenas. ¿Sabes? Pues yo te quería decir que en esa improvisación, en el espacio-tiempo, tú dónde la... Al final te voy a preguntar yo a ti. ¿Tú dónde centras esa improvisación? ¿Dónde está? Vamos, ¿Dónde está? ¿A ¿dónde dónde está la vas tú? improvisación? Yo creo que la improvisación está en todo. Yo voy a la fuente esa que tú estabas describiendo antes. Yo voy a la fuente de la improvisación y digo, déjate llevar, Leo. Es decir, yo me levanto a lo mejor y digo, bueno, hoy tengo que escribir el capítulo este que ya tengo yo en mi cabeza, lo tengo así difuminado, ¿no? Tengo un esbozo y hoy tengo que sentarme a escribirlo. Entonces, siempre intento dejar el capítulo anterior abierto para que en el siguiente pueda escribir sobre algo que tenga ganas de escribir. Pues bueno, pues si hay una persecución, dejarlo en que están a punto de pillar los protagonistas. Entonces, yo saber cuál es el giro en el que no van a pillarlo para continuar el capítulo. Y a partir de ahí, pues es el destino al que llegan. Y voy describiendo cómo llegan a ese destino, para resumirlo, ¿vale? Pero claro, yo tengo que ir a beber a esa fuente de la que tú me dices. Es decir, yo mientras dejo el capítulo el día antes en barbecho y me acerco a la fuente, pero yo, Leonardo, se acerca a la fuente, va a beber de la fuente de la inspiración y cuando vuelve se acuesta y fresco, con las ideas frescas, porque yo soy Empieza. una Pues mira, criatura que se levanta por las mañanas y es cuando estoy fresquito, pues me pongo a escribir, ¿sabes? ahí está Leonardo dispuesto. Ahí Pues yo está. esa fuente yo la veo, cuando cierro los ojos digo, yo sé dónde está la fuente, pero también veo que está en el reloj del no tiempo. Ahí no hay tiempo. Tú ahí estás en la pasión, en lo que te apasiona, que es una mala comparación, pero es lo mismo que cuando tú estás pintando, empiezas a pintar, vamos a suponer, a las 9 de la mañana y llega la hora de comer y tú no tienes ni hambre, sino que estás en el no tiempo. Es un espacio, es una relación espacio-temporal donde no hay espacio y no hay tiempo, que parece una contradicción lo que estoy diciendo, pero que realmente es donde tú quieres estar como creador. Yo creo que todo el que crea sabe que quiere estar ahí y ahí es donde está la pasión, donde ponemos la pasión en lo que estamos haciendo. En todo En lo ese que, limbo creativo, ¿no? pues sí, es un limbo, esa es la palabra correcta, porque tú estás ahí como a la espera, mirando para todos lados, ves de dónde vienen las musas. Yo O siempre que he sea, que escrito algo, tú no vienen, tú las detectas, ¿no? no, Dices tú, yo la estoy venga. esperando. Yo estoy diciendo, vendrán hoy, no vendrán. Si no vienen, voy a hacer un esbozo de lo que puede ser, pero tengo que esperar que vengan ellas. De hecho, cuando yo he publicado algo así contundente, se llame libro, novela o la obra de teatro esta última,
siempre le dedico a mis hijos esa parte que dice a mis hijos que callan cuando las musas hablan. Porque si me están hablando los 4 a la bueno, los 4 no, los 2 y las musas, yo no me entero de nada. Me tenéis que dejar que escuche a las Tú musas. que tienes 2 Y niños, ¿no? 2 varones, sí, pero vamos, 2 2 hombres, varones. ya son 2 hombres. 2 varones, tú me estás hablando y estoy escuchando yo a mi madre, a mi hermana, 2 varones. Además, mi madre decía 2 varones. Es que yo estoy muy Tengo orgullosa un de varón y ser una mu hembra, dice mi madre. estoy muy orgullosa de tener varones porque, por lo que son, a lo que se dedican, que no lo voy a decir, pero porque, yo he crecido con ellos. Muy Yo he bien. crecido a la vez que ellos, perdón. ¿Por qué? Porque mi niña interior, esa niña o ese niño que te habita a ti también, Leonardo, aunque tú Mm. no te acuerdes o sí te acuerdas, No eh, tenía ni pelo yo cuando. ese pequeño ser que nos ha habitado desde que nacimos, pues en un momento dado yo me doy cuenta que yo soy madre y tengo 2 niños, pero hay cosas donde yo tampoco he madurado. O sea, Mm, me sentía muy niña siendo madre, claro. porque para algunas Porque tú cosas, fuiste madre jovencita, ¿verdad? yo tenía 20, no tan joven, 27, pero bueno, es verdad que tengo 27, hijos ya 27 hoy en día es pronto. 27 es un niño, ¿eh? ¿Sabes? Sí, Una sí, niña, sí, prácticamente. Es decir, lo yo veo, estoy lo con veo. chavales de 30 y tantos años y digo, es que me siento yo chaval porque son chavales. O sea, es decir, Sí, y yo tenía a lo mejor 22 y son los 30 de hoy en día, ¿sabes? exactamente. Ahí ha habido como un lazo en la madurez, que yo no sé lo que ha pasado aquí a nivel social, ¿no? Pero sí que Mm, es verdad que siempre que me pongo a mirar hacia atrás, todo este camino que estamos comentando de creatividad no hubiera sido posible si mis hijos no me lo hubieran permitido, claro. por Yo estoy igual, ¿eh? la Yo estoy demanda igual. Sí, sí, yo tengo una niña también. de 14. A ver, siempre te preguntan, ¿no? Porque es una pregunta curiosa, ¿no? Eh, ¿Tú qué quieres, niño o niña? Y dice tú, vamos a ver, yo con que salga bien, y la respuesta es esa siempre, ¿no? Yo con que salga bien son como preguntas que la persona que lo está haciendo sabe que esa pregunta va a ser respondida casi de ese modo en el 95% de las ocasiones. Son preguntas retóricas que dices tú, vamos a ver, pero yo cómo voy a querer elegir niño o niña tal vez. A mí, a ver, yo tenía una niña que yo por un lado decía, bueno, por un lado si tengo un niño, yo intento ver las ambas perspectivas, porque no, digo, si tengo un niño, pues tendrá esto que me dejará más tranquilo en ciertos aspectos, de decir, bueno, pues tendrás que preocuparte menos de ciertas cosas que hoy en día son los males de la sociedad, como puede ser que abusen de tu hija y todo este tipo de cosas, que no quieren decir que no puedan abusar de un hijo, Sí, ojo, exacto. ojo, ¿vale? Que es Sí, igual sí, de sí. terrible. Pero la cuestión es que dices tú, y el hijo que no se metan broncas, ¿no? O sea, es lo que me han inculcado a mí, ¿no? No te metan broncas Sí, cuando salía por las noches. Y a mi hija, ten cuidadito, a mi hermana, ten cuidadito, no te juntes con malas compañías, ¿me entiendes? O no, tal. O sea, había malas es compañías también verdad. por la droga y todas esas cosas, ¿no? Pero era como un mal más físico de pelearte, ¿no? Y el otro un mal físico de que abusaran o te violaran o cualquier circunstancia totalmente violenta ajena a la persona. Eso es lo que he Exacto. vivido yo. Entonces, en mi cabeza, eso está estructurado de ese modo. Digo, voy a tener unos miedos, por un lado, si tengo un hijo, y voy a tener unos miedos, si tengo una hija, por otro. Pero yo tengo una hija, estoy súper contento. Pero claro, yo Claro veía que tus sí. fotos entrando en la materia y te veía tan jovencita, que no quiero decir que ahora no lo sea, que también se te ve jovencita, pero con los niños en brazos se te veía muy jovencita y tal, y digo, ella no tenía 30 y tanto, tendría 20 y tanto cuando tuvo sus hijos, Sí. porque he visto alguna foto en Instagram, porque yo os investigo. Indagar queda muy fea esa palabra, yo investigo. Entonces a veces voy viendo cositas, veo el barro, te veo a ti con el niño así en la orilla y tal, y digo, ostras, esto es Pues sí, oro para preguntar a esta mujer, sí, ¿sabes? sí. Pero también ellos son mi leitmotiv. Yo escribo siempre pensando Sí, qué pensarán mis hijos, en qué les puede repercutir. No es que quiera decir que sea una censura, no, para nada, sino, sí. ¿qué les quedará de mí cuando yo no esté? Pues le quedarán las Ujú, letras, le quedarán los cuadros, le claro, quedarán las obras de barro, porque todo eso forma parte de este contexto que es nuestro hogar. Y nuestro hogar es a donde siempre queremos estar, ¿no? A donde siempre queremos volver, esa añoranza, y eso es lo que intento con ellos, ¿no? Y yo de verdad, Leonardo, tengo que confesar que se lo debo todo a ellos. ujú. La Yo le debo ilusión, mucho, ¿a yo que sí? también. Sí, sí, No, sí, no sí. es al revés, no es al revés que es que no es al revés. Yo, por ejemplo, estoy muy agradecida
a mis padres, en concreto a mi padre, que es el que me queda, porque lo que soy se lo debo a ellos, me dieron la vida, pero lo que también soy se lo debo a mi descendencia. Ujú, ujú. Está muy Muchas bien. veces dice: "Pero y mis son las raíces", pero son los frutos también lo que tú vas a dejar aquí, y eso es lo que va a Yo quedar hablo del ahí, legado, ¿no? Del legado. el Es decir, legado. yo siempre hablo del legado. Digo, es que yo cuando no esté, yo quiero que mi hija escuche mi voz. Eso es lo bueno que tiene la tecnología y las redes sociales hoy en día y todo esto, ¿no? Sí, La propagación de que, a ver, por un lado tiene lo malo, ¿no? Lo que tú hablabas, ¿no? Que querías relacionarlo y se me iba a olvidar. Y me gustaba mucho lo que habías dicho. Es decir, yo creo que las redes sociales y todos estos altavoces que hay digitales y demás ha hecho mucho daño en el ego de las personas. Aquí todo el mundo se cree que a ver, yo no voy a censurar a nadie y bueno, y el que quiera que me enjuicie, yo no enjuicio a nadie cuando habla. Pero la cuestión es, yo tengo aquí mi altavoz particular para decir lo que, y lo hablo contigo, Alicia, porque viene al caso. Es decir, yo creo que lo que dice todo el mundo no debería decirse a través de un altavoz porque puede hacer mucho daño si alguien le hace caso a esa persona muchas veces, ¿no? Es decir, entonces yo creo que creerse todo el mundo en posesión de la verdad, que creo que es lo que está ocurriendo a través de las redes sociales y demás hoy en día, está creando un conflicto y un ruido mental y emocional que está haciendo mucho daño a la sociedad y a las personas en cuestión que creen a esos magufos o a esos gurús que están diciendo por ahí tontería, hablando claro, ¿me entiendes? Entonces, sí, y dices tú, vamos a ver, no todo el mundo, y la gente se cree que ese ruido que le sigue o esa masa, y al final dices tú, a ver, es que no quiero poner ejemplos por no ofender, pero yo qué sé, el terraplanismo y todas estas cosas, dices tú, pero tío, a ver, estamos hablando de que todas estas personas se creen en posesión de la verdad y como le sigue un montón de ellas, pues bueno, pues todo vale. pues ayuda, claro, ayuda a ese ego a que crea que es así, y a seguir comentando y compartiendo en esa línea, ¿no? Uh -huh. Es lo que tú dices, las redes sociales han marcado un antes y un después en nuestra sociedad. Y yo, que actualmente trabajo en un centro escolar, en la administración, que también quería decirlo, Muy, veo lo que viene como espectadora, porque yo no soy maestra, trabajo en la administración, pero veo a los niños y a las niñas, que son los adultos del mañana, y veo cómo vienen. Y veo también a esos padres y madres de esas edades, que son los treinta y tantos, que tienen otra forma de educar, de compartir y de respetar. uh Y ahí -huh. lo dejo, que no es la forma en la que nosotros nos hemos desenvuelto. Hemos criado, claro, Es exacto. una especie de shock social, Ujú. el que padezco yo por mi edad. Que tú dices que Sí, no no, quieres que diga que mi edad no se puede decir, pero yo estoy cerca ya del seseni, de los, bueno, no lo voy a decir, cerca. aquí voy a poner yo un pito, ¿eh? O sea, yo sí censuro, Alicia, ¿eh? Yo sí censuro, ¿eh? No, hombre, no. ¿Vale? Si yo he dicho que no se dice la edad, no No se se dice dice, la edad, y no ya se está, dice la edad, y ya basta. está. Este es mi programa, hemos venido a hablar de tu libro. Venga, vamos a hablar de tu libro. Y hablamos Mira, de cómo empezar hay un camino interior, 2019, ¿vale? Con la editorial Círculo Rojo. Yo me gustaría a mí que tú hablases de qué es lo que intentas transmitir con ese libro, qué es lo que tú quieres purgar y qué es lo que trata. pues mira, en aquel momento te quiero hablar de por qué autopubliqué. Uh -huh, Porque Círculo Rojo es autoedición. O sea, tú te uh -huh, montas la maqueta, ellos te uh ayudan -huh, muchísimo. Para mí es una uh -huh, experiencia maravillosa con esta editorial y con las personas que trabajan allí. No uh sé -huh. si seguirán siendo los mismos. Te hago una pequeña corrección, fue en 2012. Ah, Fue vale, en vale, vale, 2012, perfecto. sí. Muy bien. Este libro también se escribe en consonancia a lo que te decía de los microrrelatos, de los relatos de los premios de los relatos. Ujú, Curiosamente, es que todo tiene un porqué. No fue mi intención escribir una novela, lo que pasa que ujú, me vi impulsada por el entorno de ese momento, amistades que tenía alrededor, estábamos sentadas un día, ujú, en una barbacoa, tú sabes, la sobremesa, se nos hace de noche compartiendo experiencias, éramos todas mujeres las que quedamos, porque se fueron ujú. yendo hombres, mujeres, parejas, nos quedamos las que nos tuvimos que quedar. Y en el prólogo, de Exacto. hecho, se habla de las 7 magas. ¿Por qué? Mm, Porque era como un homenaje a esas 7 personas que me impulsaron a decir
tienes que escribir. No lo que tenía que escribir, sino tienes que compartir. Y ahí nace cómo empezar. ¿Por qué? Porque esa es la pregunta que yo me hice al empezar a escribir. Y lo puse en manos de las musas. Le dije a las musas, ¿cómo empezar? Y escuché de parte de ella, hay un camino interior, empieza por ahí. No es hacia afuera, es hacia adentro. Y en esa experiencia, interiorizando esa pregunta, es como nace esta novela. Esta novela, Leonardo, aunque tú no lo puedas imaginar, tuvo 15 presentaciones. En la ¿Y que hizo todas 15, fueron bien? O porque, claro, 15 presentaciones, dices tú, a la octava no irá nadie. Porque es que es que muchas era, veces lo triste es que a la primera no va nadie o van 3 personas, ¿sabes? Imagínate hace no, 15. la primera y la última fueron las más multitudinarias. La primera Bien. porque se presenta en un teatro de una localidad de aquí de Las Jarafes, en Ujú, Gines, donde yo he ujú, trabajado 14, casi 15 años, entre los colegios que hay allí, 15 años. Le estoy muy agradecida a Gines y a los representantes de su ayuntamiento, porque promueven la cultura. Eso es ujú, muy importante. Entonces me dieron esa viabilidad para ujú, presentar allí la primera vista al mundo. Aquello fue mágico para mí, porque no solo por las personas a las que convocó, sino porque se creó un contexto de magia. O sea, yo estaba en el escenario del teatro mirando a las personas que habían venido a la presentación del libro y yo veía encima de ellas flotando esa magia, esa atención que tú captas, que ellos captan, donde tú te conectas con el público. Para mí eso fue impresionante. No lo puedo describir con nada que haya vivido, salvo con la última, que fue en la librería Beta, en calle Sierpes de Sevilla, donde yo, por iniciativa ujú, personal, quise ujú, cerrar. Yo quise retirar la novela de su ujú, camino. O sea, yo la puse en el camino y la quité. ¿Por qué? Porque 15 presentaciones después, que no sé ujú. cuánto tiempo fue, ya no recuerdo cuánto tiempo pasó, yo ya estaba literalmente cansada, no de la novela ni de lo que significaba, sino como tocada Agotada. por, bueno, ya es hora de que repleguemos. Habíamos desplegado las alas y era hora de recogerse. De Y dejarla se recogió. descansar, ¿no? Un poquito, ¿no? Muchas personas de aquella Claro, época, porque que te una hablo novela, ya, igual que nace, muere, ¿no? sí. Para mí no es que esté muerta, está como en estado de letargo, se puede decir, porque algunas personas de Sí, aquella sí. época que la leyeron y la desmenuzaron, me decían: "Alicia, no se entenderá en el futuro. Hay cosas que no van a entender en esta sociedad actual". Entonces yo hace poco, este verano, me daba vergüenza Ujú, leerla, porque yo nunca la leí. Yo la escribí, pero nunca la leí ujú, porque nunca la leí completa, vamos a ser francos. No la leía completa porque cuando llegaba sobre la página 40 no podía seguir porque me removían todas esas mujeres que vuelcan ahí a través de mí, todas esas mujeres de la mitología, de los ancestros, del pasado, que se conectan con las musas para que yo escriba. Todas esas mujeres, mm, eh, yo no podía soportar es mantener esa ujú, vibración de dolor, de dolor. ¿Por qué? Porque en parte trataba el tema de, no la violencia, no me gusta esa palabra, pero sí de ese solapado maltrato que se daba en la novela, ¿no? Entonces, muchas de esas presentaciones fueron ante asociaciones de mujeres maltratadas. Cuando ujú. llegaba el fin de la presentación del libro, siempre había una ronda de preguntas. Yo tengo que confesar que yo me defendía como podía porque había cosas que yo no podía responder. O sea, tengo que ser muy sincera. Eh, yo no soy una psicóloga. No, Yo no o la estoy experiencia a lo formada. mejor, ¿no? Si tú no has tenido esa, afortunadamente, ¿no? Esos, a lo mejor, esas experiencias, pues es difícil responder desde la experiencia de alguien que sí las ha sufrido, ¿no? Es decir, no sé. Claro, y cuando te preguntan, es que mira, leyendo en el párrafo tal, tú dices, no, yo lo digo, no, yo no lo digo, yo lo escribo. Yo lo ficciono, ¿no?
Yo lo aficiono. De hecho, en la página, creo recordar que era la 11, yo elegí el número 11 queriendo para la frase típica de todo parecido con la realidad es pura ficción. Elegí Ujú. la 11 porque el número 11 para mí es una puerta. Visualmente, el 1-1 yo veo que es una puerta, ¿no? Cada uno que vea lo que quiera a través de los números. Yo veo una puerta. Y yo quería que esa puerta dijera, la primera puerta que te encuentras al leer es todo parecido con la realidad es pura ficción, que nadie se afecte, que nadie se dé por aludido que esto es ficción. Pero sí que es verdad que, claro, tú no te preparas para que después de una presentación haya una ronda de preguntas donde tú no puedes responder. Mire usted, es que yo le Yo hablo creo que fue desde... lo peor de la presentación que hice hace poco, la ¿A que ronda de sí? preguntas, porque dices tú, ¿ahora qué me van a preguntar? ¿No? O sea, es que es complicado, Es muy porque complicado. aparte ya estás abriendo la imaginación, la lata de la caja de Pandora de que la persona, según haya interpretado la información que tú le estés dando. Hay algunas que no habrán leído tu novela, la primera presentación, la segunda, la tercera, son las más complicadas, digámoslo así, porque si alguien ha leído la novela, pues todavía las preguntas, dices tú tal, pero si no las has leído, pues tú, sin ánimo de spoiler y tal, pues es difícil responder a muchas de las preguntas, ¿no? Sí. Es difícil, creo yo. Además, mira, me pasó una cosa muy curiosa en aquel tiempo. Yo trabajaba en un colegio que era bastante grande en aquel momento. Ujú, ujú, Claro, ahora ya hay menos niños y los coles van a menos ratio, a menos natalidad y a menos niños y niñas, claro. Pero en aquel ujú, momento era un cole donde había del orden de 30 personas en el claustro del profesorado. Y aunque yo soy de la administración, siempre he sido muy bien acogida como compañera, ¿no? Y casualmente, pues se presenta el libro en esta localidad que digo, en Gines, y el profesorado de ese cole, a posteriori, me compra el libro. Entonces, tú imagínate lo que es, Leonardo, que en tu contexto laboral haya por lo menos mínimo 20 personas que estén leyendo todos el libro a la vez. Entonces yo a lo mejor iba por un pasillo con mis papeles para hablar con mi directora o con lo que tocara y me paraba una, oye Alicia, lo que cuentas en la página 30 es verdad. Y yo, ay Dios mío, yo no sé ahora mismo lo que hay escrito en la página 30, ya lo miraré. Seguía para adelante, oye, lo que hay en la página 22, me paraba un compañero, ¿es verdad o es mentira? Y yo, ay, pues yo no sé de qué habla, no sé qué de un árbol, no sé qué. Ah, no, no, eso es mentira, eso es ficción. O sea, me bombardeaban los mismos compañeros del trabajo con el, ¿esto es verdad o esto es ficción? Y yo decía, madre de Dios, lo que significa poner un libro en manos de los que te claro, rodean. claro. Es que era un bombardeo continuo de preguntas, pero luego era súper divertido, ¿no? Sí. Porque a unos le conmovían ciertas cosas que a otros le parecían como demasiado sensibles. Oye, es que a mí eso no me gusta, porque yo la lagrimita leyendo, pues no, no lo entiendo. Y había personas que sí, o Ujú, sea, ahí está la empatía también del lector, ¿no? Creo que pasa con ujú, todo lo que leemos. O bien con esto, con lo ujú. que estoy leyendo y me identifico, o bien digo, va, este libro a mí no me dice nada y no sigo leyendo, ¿no? Eso Ujú. fue una experiencia muy, muy grata. Hablemos de ratio. ¿Cuánta gente había en tu clase de pequeña? Uf, por apellidos, yo era la número 44. Yo en mi clase ha llegado a haber 48 personas. 48. En Yo sé una de gente que clase de 30 metros cuadrados, sí, codo con 48 codo aprieta. personas. Y ¿cuántos hay ahora? ¿26? 25 es la ratio máxima. 25. Yo 25 pensé que era alumnos, 26, alumnas. 25, ¿vale? Porque va cambiando, va variando un poco. Ojo, El que yo lo veo tope, mejor, ¿eh? También ha bajado la natalidad. sí, Pero pero que te digo yo que no 48 comprendo, ya personas las llevaba el profesor a que no comprendo rajatabla, eso. que yo me acuerdo de cubrirme y todo. Cubramos, no, antes de entrar en clase te ponía el brazo delante, te cubría con el delante porque Pasé la había que fila, dejar medio metro exacto. ¿sabes? Y después empezaba a caminar y estaba el profesor mirando y cuando tú dabas un paso más adelante del que era tu brazo, decía, "Eh, a eso Fulanito, está para cubrirse, ¿eh? Que nos cuidado. descubrimos para dejar espacio entre uno y otro". ¿Sabes? Y dices tú, bueno, vale, vale. Es increíble como yo intento, bueno, intento imaginar, ¿no? No hay más que ir a la memoria y vea 44, yo era la 44, pero por detrás tenía 5 o 6 más, Claro. todas sentadas, porque yo estaba en un colegio de monjas, la Salesiana, y Mm. todas sentadas allí, ¿cómo cabíamos? Yo digo, ¿cómo cabíamos? Pues éramos muy chicas, no, muy chicas no, porque yo el cuerpo que tengo es el que tenía cuando estaba en octavo, yo no he crecido más, o sea que Yo veo tan ahora esas chicas no éramos. clases porque en mi colegio
pues se cerró, ¿no? Porque era al final una planta baja. Es decir, en aquella época yo recuerdo haberme bautizado en una planta baja de mi barrio, porque no estaba todavía la iglesia construida. Entonces a mí me bautizaron en la planta baja de un edificio, de uno de los edificios de mi barrio, que estaba la iglesia, digámoslo así, ¿no? Tú ibas a una casa y era la iglesia, es decir. Sí, Entonces, con el colegio pasaba lo mismo, lo único que se había habilitado para que hubiera una puerta, un patio, que el patio lo ves tú y dices tú, aquí jugábamos nosotros, 3 cursos, increíble. 100 personas aquí, 100 chiquillos aquí, no, así nos matábamos. Entonces, claro, dices tú, aquí había que hacer comunidad 100 personas. Bueno, pues entrabas tú en el colegio y tal, y yo ahora son tiendas, establecimientos, porque las clases las han ido vendiendo como Como establecimientos, locales. Ajá, habitaciones o a grandes. Y yo entro en esos locales y digo yo, madre mía, que aquí había imposible. 48 chiquillos y chiquillas, porque mi colegio era mixto, a pesar de ser católico, porque yo creo que todos tenían el punto católico en Sí, nuestra época, ¿no? Aunque no fueran, el mío era San Estanislao, ¿no? Que nosotros todos los años íbamos a una misa de este señor, de San Estanislao, por todos los años había una misa, por su onomástica, creo que se llama, ¿no? Y íbamos a la misa todos los años, todo el colegio. Pues tú imagínate, ¿no? Entonces, la cuestión es que dices tú, ¿cómo cabíamos ahí? Pero bueno, imposible. dejando la ratio Pues del colegio, bueno, sí. cuéntame, termíname tú este tema. Pues mira, la novela Cómo empezáis un camino interior lo que trata es de, la protagonista lo que intenta es como renacer de una situación que ha Ujú, vivido ujú, y cómo con su camino interior, interiorizando la experiencia, pues se le van mostrando entre sueños, ensueños y situaciones de la vida real, vías por las que tiene que ir pasando una serie de pruebas que sin querer ella, sin saber más que sin querer, por querer quiere, porque quiere salir de la situación, sus guías de este plano y de otros planos le van poniendo una serie de herramientas. Pero es curioso porque las herramientas las adquiere a posteriori de haber superado la experiencia. Entonces al final se da cuenta que, no, al final no lo puedo contar, pero sí se da cuenta ujú. que todos tenemos esas herramientas. Todos Muy bien, tenemos esas herramientas, que nadie diga que no, no nos haga nadie esto. diga que no. Hay que descubrirlas, cada uno Claro, tiene no, la no, es como suya. se Yo no usan, quiero pero decir que sean las mismas, las pero tenemos, herramientas, a exactamente. verlas, haylas. No, yo lo que Y digo sí te siempre, pues, quiero herramientas te y quiero talento comentar hay. exacto, hay que descubrirlo, pero no pretenda así por generación espontánea tenerlo todo al alcance de la mano. Todo tiene un proceso y un trabajo. Y el trabajo Ujú, también es interior, ¿eh? No es solamente pica piedra. También hay que picar piedra por dentro, ¿no? Y quitar maleza. Es muy ujú, interesante para mí esta época literaria porque el prologuista, tengo que hablar de él, Salvador ujú, Ortiz Serradilla, en ujú, aquel momento, y sigue siéndolo, escritor, creo recordar que escribió en aquel momento Ceras de Babilonia, pues nos conocimos fortuitamente, no voy a contarlo porque es muy largo, pero sí que es verdad que Salvador fue también un punto de apoyo literario. Él en aquel momento, me remito a ese momento porque ya esa revista no existe, publicó una revista digital donde escribíamos varias personas, entre ellas él y Megan Maxwell. Tengo que decirlo porque Megan Maxwell tiene un camino literario importante. Y ujú, ahí escribíamos y compartíamos, cada uno teníamos como una faceta a la que abordar. A mí me tocó el tema, bueno, podíamos escribir libremente lo que quisiéramos, pero en ese momento que yo publico esta novela, pues era todo relacionado un poco con la espiritualidad, la metafísica, el camino interior, ujú, mm, que como te digo, Leonardo, el camino interior de cada uno se puede encontrar en terapias que cada ujú. uno quiera, como ahora, ¿no? Está de moda, yo qué sé, hacer tai chi, hacer Sí, meditación. mindfulness, tai chi, a ver, Tú casi imagínate el todo lo que abanico, quieras tú, el casi abanico. todo lo que en lo que tú creas creer o quieras creer, existe. Y está al alcance de la mano por la tecnología. En aquel Exactamente, momento no, existe en casi aquel todo en momento aquel no. momento, no olvídate, es decir, tú para poder, tú siendo del Aral o siendo del Aljarafe o tal, para poder hacer una cosa de esa, decía, no, es que me tengo que ir a Bilbao, que hay allí una persona que hace Exactamente. yoga
recreado en la India de los años tal, y dices tú, pero hoy en día te lo puedo encontrar en Sevilla, dentro del cabo. Exactamente, hoy está, bueno, y aquí en el Aljarafe hay escuelas y demás, o sea que está al Mm, alcance de cualquiera ya, a día de hoy. Y en mm, aquel momento, pues Salva me abrió la posibilidad pues de estar en esa revista, que creo que tuvo 7 números, si no recuerdo mal. Luego, por motivos profesionales, él se marcha a Argentina y qué cosas de la vida que yo no vuelvo a saber de él, porque claro, él en Argentina haciendo su vida, que además escribe para la escribía para la televisión, ujú, ujú, guionista, bueno, es un fenómeno, para mí es un fenómeno. ujú. Pues voy a comprar unos calcetines en Navidad a una tiendecita de Sevilla y lo veo de frente y es como encontrarte con tu alter ego. Para mí, bueno, nos fundimos en un abrazo que una amiga que venía conmigo me dijo: "Alicia, es como si hubieras abrazado a tu hijo". Y digo, es que es tan importante que una persona quiera prologarte, es que no cualquiera quiere prologarte. Entonces, que Hombre, él claro, quisiera y que se expresara y que me diera su tiempo para leer la novela y querer participar de ella de esa manera, fue un acto de generosidad. Yo estaré agradecida toda la vida, aunque la novela ya no esté en el mercado. Bueno, la novela no es que no esté en el mercado, la novela sigue en círculo rojo, pero no se mueve, no claro, es es apta difícil, para ser promocionada ahora mismo porque no quiero yo, claro, personalmente. claro. Y en aquel momento también, te tengo que hablar de la parte literaria, conozco a los poetas de Alanís, que es Ujú, una pequeña localidad de la Sierra Norte de Sevilla, donde Sierra Morena pierde su ujú, nombre, donde Sierra Morena pierde su nombre, pues allí hay una población que se llama Alanís y allí hay un círculo de poetas que contactamos por redes, por los escritos y demás, y me hacen partícipe también de su revista. También creo que escribí una vez, creo, o dos. Ya no recuerdo bien, porque también hace mucho tiempo yo como que voy para adelante, voy para el futuro, pero no quiero dejar de nombrarlo porque me acogieron, tenían también una emisora de radio, que creo que sigue viva, y también me entrevistaron por la radio, fue súper interesante. Leopoldo Espínola, mm, que sigue con la cultura adelante, son poetas, son personas que llevan su tierra en la sangre y la comparten a través de la palabra, ujú. ¿no? Yo admiro mucho esa parte de la literatura, que es la poesía, porque yo soy una torpe poeta. Cuando he querido escribir en plan lírico, he dicho: "Ay, Dios mío, pito, pito, gorgorito", ¿no? Ese pareado que mejor me sale. Está igual que yo. ¿Cómo se llamaba tu prologuista? Perdóname. Salvador Ortiz Sí. Serradilla. Vale, pues Salvador Ortiz Cerradilla está invitado, si quiere venir al programa algún día, y es escritor, Ole. puede venir, Leopoldo Spinola también, y a Megan Maxwell también, que, con quien tenga tu Oh, relación de estas personas, pues si quieres les hablas de mí, si te lo pasas bien, sí, y que pasen por aquí y puedan perfecto. contar su experiencia a las personas que vengan detrás, ¿no? Porque en esto consiste esto, en que tú nos cuentes y la gente nos cuente experiencias y esas puertas o ventanas o como quieramos llamarlo, esas sendas tortuosas con las que nos hemos encontrado tú y yo a la hora de publicar y conocer ciertos aspectos de lo que es la literatura y la publicación, pues no nos sean tan esquivas, llamémoslo así, ese Sí. camino en penumbra pues esté un poquito más iluminado, arrojemos un poquito de luz a las generaciones futuras que quieran publicar y que no tengan tanto miedo a esto, porque al final se puede hacer. Es decir, la cuestión es el esfuerzo y lo que tú dices, ¿no? Y el talento y las herramientas que tú quieras emplear en ello y el tiempo principalmente, porque todo, yo Yo te considero que la quería mayoría de cosas decir, son tenacidad. sí, Leonardo, yo te quería preguntar una cosa. Tú a este espacio tuyo le llamas tu experiencia como escritor, ¿no? Sí, Tu experiencia sí, como escritor. Eh, yo quería compartir también aquí que también la experiencia no es siempre positiva. claro. Yo tengo una novela que está completamente parada porque ha vivido ella sola consigo misma una experiencia en la que no ha visto todavía ni la luz, pero Ujú, está ahí. Está escrita también desde el año, si no recuerdo mal, 2012, detrás de Cómo empezar y un camino interior. Se llama La hija del carpintero y ha tenido como ella por sí misma una vida paralela a la escritora. ujú, Y tú dirás, ¿y eso sí, cómo puede ser? La hija del carpintero no se ha llegado a publicar porque se presenta a concurso
no queda finalista, ni gana, ni nada, pero sin embargo, años después de presentarla a concurso, no voy a decir dónde, pero me da por escribir en las redes La hija del carpintero, Alicia López Tarriga, y salgo publicada en una plataforma donde se compra. Fíjate, sin permiso de la autora. ¿Cuál es mi sorpresa cuando contacto con esta plataforma y me dicen que es una persona que la ha colgado ahí? Digo, pues por favor retírenla, porque es que es de mi autoría y está en mi poder como autora, mm, y es que no tenéis permiso para publicar esto. Evidentemente la retiran, pero yo contacto con el concurso, con la persona, con la convocatoria, la entidad que convocó ese concurso. Claro, que es la Porque, responsable de que eso pueda salir o no, ¿no? porque es que además las bases del concurso lo decían muy claro, hay que entregarla en papel. Se entrega en papel. ¿Cómo está en las redes? Porque alguien la escanea Claro. y la sube. Contactada la entidad de la convocatoria, ellos dicen que es imposible, que todas las novelas que se presentan y no quedan ganadoras ni finalistas se destruyen. Digo, pues la mía no se ha destruido. A año 2019, una novela de 2012 se ha publicado en una red. Tuve que hacer capturas de pantalla para demostrarle a esta entidad, que tiene un renombre, que se estaba usando la novela de forma fraudulenta, ¿no? Entonces ellos lo único que dijeron es: "Lo sentimos", pero quiero decir que hay todavía, y con motivo de esto, de que, en Internet todo es posible y parece que todo es factible, pues alguien cometió esta ilegalidad, ¿no? No sé quién ha sido, pero ¿qué pasa? Pues que esta novela y yo, La hija del carpintero y yo, tenemos como una relación de amor-odio, porque evidentemente esa novela ha sido leída por personas de mi entorno que quieren que la publique porque les merece que tenga una oportunidad, y yo tengo como esa cosa de: hay que hacer una limpieza con esta novela porque no ha tenido un camino amable, ¿no? Se ha Ujú. difundido sin mi consentimiento. Es que yo me imaginaba a esa persona que la coge en papel y la escanea, por ejemplo, en una, yo qué sé, en una máquina fotocopiadora con escáner, como tengo yo Ujú, en el ujú. trabajo, y se dedica a utilizarla. ¿Y cómo podemos llegar hasta eso, no? No podemos Ya te digo. controlar lo que está pasando. Pero es muy curioso que fue como un palpito, ¿no? Búscate, Alicia, búscate en las redes a ver qué pasa contigo. Y te ves La hija del carpintero y dices tú: "¿Cómo es posible?". Es increíble. Y Este tanto, y mundo de tanto. Internet yo creo que es el triple o el cuádruple de grande que el mundo real, y más, Claro. no se puede Sí, sí, medir. sí, 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 sí. Y Así luego que está cuidado. Adama, ¿no? Que ¿Perdón? Adama escribiste tú una obra de teatro, como hablábamos antes. Adama es lo último que he escrito. Ujú, A ver, Leonardo, lo último que he escrito no, yo escribo casi todos los días, pero ujú, no, ahora mismo no estoy inmersa en una novela. Estoy ujú. intentando ordenar mis pensamientos y mis sentimientos para una proyección futura que creo que va a llegar la hora. Yo lo siento por dentro, que va a llegar el momento de empezar. Muy Pero bien. Adama se escribe en un momento de duelo, por el fallecimiento de mi madre, que era una, como yo digo, no me gusta decir poetisa, es otro sinónimo que ahora mismo no me sale. Pero bueno, mi madre todo lo que ha escrito era poesía íntima. Nunca ella quiso que se supiera de sus escritos, pero bueno, al fin y al cabo, pues eso es parte de mí también, ¿no? Em, Se escribe en su duelo y es como te decía antes, yo me dejo llevar por lo que siento en ese momento. Entonces, Adama se escribe a medida que yo siento. Yo no sé, cómo va a acabar, pero empieza como yo estoy. Me siento apagada, por expresarlo de alguna manera, porque tu madre no está. Independientemente de quién o cómo sea tu madre, esa persona que te dio la vida no está. Entonces tú te sientes como, es como un terremoto de emociones, donde una es la soledad, la Ujú, emoción de la soledad que tú no has elegido, porque tú no has elegido que tu madre se vaya y nadie te ujú, pide permiso para que se vaya. O sea, tienes que dejarla ir, y en esa soledad, pues, te quedas contigo misma con una llama, con una ujú. vela en las manos, esa luz que es la que ella te dio para vivir, ¿no?
La vida es una pequeña luz que tú tienes que proteger hasta el final. Y Claro. ahí empieza Adama. Nunca había escrito teatro, no sé por qué se escribe Adama como teatro, porque podía haber sido una novela. Sin Ujú, embargo, las musas, que son muy caprichosas, quisieron que fuera teatro. Te confieso, Leonardo, que yo no sabía quién se iba a presentar a medida que escribía la novela, ay, perdón, la obra, perdón, ujú, porque yo dejaba que ellos vinieran, los que quisieran participar. Y entonces ujú. llega un momento que digo, madre de Dios, qué de gente hay aquí, qué de gente que quiere participar. O sea, Dama puede tener incluso una proyección. Y sí me gustaría explicar qué significa Dama, porque ese nombre que me llega en el no tiempo, ahí donde tú te conectas a ese apasionamiento que es la escritura, Adama, pero, y yo decía, pero bueno, vamos a ver, ¿Adama qué es? ¿Qué es? Yo le voy a poner este título, pero ¿por qué me llega este nombre? Uso internet y Adama significa tierra roja, como el Ujú, barro, como el barro, como mi barro, como lo que me da a mí ese poder que hemos hablado antes, ¿no? No era elegido por casualidad, o sea, las musas dijeron, ahí lo lleva, haz con él lo que quieras, con el nombre ujú, Adama. Yo decía, madre de Dios, Adama, para el que lo lea, pues será un descubrimiento, a lo mejor te conectas con Adama y es un descubrimiento interior de lo que cada uno lleva en su memoria vital, ujú, cosas incluso que están olvidadas, porque Adama es un reconocimiento, recuerdo, o sea, estoy cuerda y voy a descubrir qué tengo aquí o aquí en el corazón para ujú. poderlo dar. Y lo que intenta Dama es recuperar el brillo, el esplendor, el momento de decir que estoy aquí, que no me olvidéis y que cada uno lo extrapole a su momento de vida, Un momento vital, vamos. el momento vital. Muy Adama bien. está relacionada con el patrimonio, en este Sí. contexto patrimonio andaluz y en concreto la ciudad de Sevilla. Y Adama está cargada de simbolismo. Todos son personajes reales, salvo uno que es la magia Ujú, y que tiene nombre propio en la obra de teatro. Hay personas que la leyeron antes de que fuera publicada y me dijeron, este personaje me choca porque no va en la línea de los que aparecen ahí, que son dramaturgos, escultores, pintores, no. Me choca este personaje, pero es que este personaje es desde donde todo fluye. ¿Por qué? Porque representa al agua de la ciudad, el sí. agua de la ciudad. Sin agua no hay vida, no podía anular al personaje. Entonces tengo otra corriente de personas que me dicen, es que este personaje es el que a mí me tenía enganchada por las cosas que decía y por cómo se expresaba, ¿no? Porque ella era como muy etérica, ¿no? Y es que claro, así somos Ujú. todos, somos parte etérica, parte física, parte energética, parte causal, todas las partes que tenemos, que no somos solo este disfraz, ¿no? Este personaje que somos Leonardo y Alicia en este momento, ¿no? Todo lo que tenemos dentro, Sí, en este momento, pues somos todo un proceso, digámoslo un así, ¿no? proceso. Así que Sí, Adama está aquí ahí, lo dice. sí, aquí Sí, lo sí, sí, dice, sí, ¿cómo? Adama está Perdón. ahí. No, aquí Adama lo está ahí. dice, que dice Adama es un nombre de origen hebreo que significa tierra o nacido de la tierra y es la forma femenina de Adán, cuyo significado se relaciona con hombre, humanidad y también con el barro rojo, del que según la tradición bíblica fue creada la primera persona, ¿no? Y el nombre Adama es común en varias culturas, incluyendo la africana occidental, que era a mí lo que me sonaba, ¿no? A más nombre del desierto, ¿no? Casi, ¿no? Donde es usado tanto para hombres como para mujeres, aunque predominantemente femenino. Su etimología remite a la conexión primordial con la tierra y la humanidad. Mm, Así es. muy bien. No es casual que tenga ese nombre ella. Además, es Mm, un nombre que se lo dan provisional al principio de la obra de teatro para ella luego descubrir cuál es su nombre, porque ese no es su nombre. Ella, todo parte del olvido, ella está en el olvido más absoluto. La soledad de decir quién soy
cómo estoy aquí, por qué estoy aquí y qué tengo que hacer, ¿no? Con todo lo que claro, tengo, que es una vela, una luz. O sea, yo voy a atravesar una oscuridad y a través de esa oscuridad y de un acompañamiento voy a descubrir cuál es mi nombre, cuál es mi entidad, mi identidad y me voy a perfecto. compartir. Muy bien. Pues después de estas obras y demás, tú, que ya tienes un bagaje literario importante, ¿no? Habiéndote formado, siendo además que tú vives a diario lo que es el trato con personas y sobre todo con personas jóvenes, ¿no? Que te hablan Sí, de cómo se transforma la sociedad y cómo se transforma la vida, la educación y todo lo demás en el centro escolar en el que trabajas. Y tienes la oportunidad, pues eso, ¿no? De conocer personas casi de todas las edades, porque yo entiendo que sí, muchos abuelos y muchas abuelas, para también. tendría que decir, desafortunadamente tienen que ir a matricular a sus nietos, ¿no? Es Sí, decir, a mí es una sí, cosa que no me parece normal, aunque dentro de la sociedad en la que estamos es lo habitual porque no hay más remedio. Pero no sí. debería ser así, ¿no? Deberían ser sus padres y ya con cierta edad, como hacíamos nosotros, que yo entiendo que tú también, con 13 o 14 años ya sean los hijos los que vayan a escoger sus asignaturas y rellenen los documentos y no sean sus padres, que es lo que estará pasando ahora, estoy seguro, porque escucho a todos los profesores de universidad y muchos de ellos dicen, es que vienen los padres a Los revisar padres. los exámenes de los alumnos. Y a mí me parece terrible que vaya un tío con 20 años, ¿entiendes? Su padre, a ver, la nota que ha sacado y por qué Madre no le mía. ha puesto esta nota a la otra. Yo eso lo he escuchado, es decir, no tengo por qué, yo siempre digo lo mismo, cuando escucho algo digo, no tengo por qué dudar tampoco de que eso sea cierto. Y es que, a ver, independientemente que lo sea o no, es que me lo creo, Sí, ¿sabes? sí. Me creo que vaya un padre a un 18, Pero 19 es años y diga, increíble. pero señor, ¿qué hace usted aquí? ¿No? No Un sé, poco de, pero bueno, en fin, ¿sabes? tiene que haber de todo, como yo digo, pero es raro, es extraño que son ¿Sabes? mayores de edad, ¿verdad? Que se tienen que Sí, no, no, defender y por sí para las mismos, ¿no? matrículas y todo eso, es decir, 18, 19 años y que vaya tu padre a acompañarte a la universidad a hacer la matrícula o Claro. tal. Yo siempre he ido al colegio, cuando chica me acompañaban hasta cierta edad, pero yo recuerdo ya con 7 años iba yo sola. Cruzaba, es Claro. verdad que estaba Hombre, cerca, pero luego cuando yo he ido al instituto con 14 yo iba sola y cruzaba media Sevilla. O sea que yo iba no, a 2 kilómetros de mi casa y a veces me llevaba mi hermana, que tiene 4 años o menos sea, que yo, otra y me tocaba persona, porque mis padres tenían que ir a trabajar, cada uno por su lado. claro, claro, Entonces, al final, no sé. no te puedes. Por eso te digo que no sé, los adultos del mañana, eh, cómo van a Yo actuar confío en ellos, yo confío en en la ellos y independencia. yo soy positivo, ¿no? Con respecto a la sociedad, porque creo que siempre ha ocurrido un poquito esto. Y no obstante, yo quería preguntarte a ti, ¿qué es lo que tú dejarías como la lección que a ti te ha ayudado a seguir en pie, a mantenerte y a seguir escribiendo día a día y a confiar en ti misma, en tus escritos, para quienes están por llegar y quienes están ahora en el proceso se sientan respaldados con la experiencia de Alicia López Tarrida? Bueno, para mí escribir es compartirse una parte de ti, ¿no? Em, yo animo a todo el mundo a que se comparta. Lo que pasa, y lo digo como espectador y como gran lectora, porque a mí me encanta leer, hay cosas que no son, no sé, a lo mejor aquí voy a ser un poco crítica. Yo como un libro, no, el vocabulario no sea, o sea, puede ser adecuado al personaje que tú estás desarrollando, porque sea andaluz, porque sea, y tiene que expresarse en andaluz o tiene que expresarse en catalán, me da igual el idioma, el dialecto. Lo que sí me importa es la gramática. Entonces yo como un libro a mí de entrada no me enganche gramaticalmente hablando, mm, no puedo seguir leyendo. No es que no le Ujú, quiera dar una oportunidad ni que quiera yo darme de erudita, sino ese es mi caso personal. Ahora ujú, bien, en la virtud de prodigarse, cada uno puede publicar, y más ahora que se puede autopublicar cualquier cosa, ¿no? Y claro, no quiero decir que cualquier cosa sea publicable, o sea, una cosa no lleva a exacto, la otra. Pero exacto. sí que es verdad que yo estoy aquí hoy gracias a Juan Andrés Moya Sí, y a su correcto. libro, Y se ¿no? lo A su libro En agradecemos. el nombre del hijo. Yo estoy leyendo ese libro y es que el listón es muy alto. En todos los sentidos. No sé si tú lo estarás leyendo o lo habrás leído, No, no, aún no, pero aún no. pues son obras que de las que se van a perdurar como han perdurado los clásicos, a mi parecer, siempre Ujú, desde mi perspectiva. Hay cosas que te llenan y hay cosas que no. Entonces, todo el mundo ahora
por esto de las redes, quiere compartir, quiere escribir, quiere publicar, pero ahí tenemos que ser un poco, si queremos dejar una huella, hay que ser un poco crítico con uno mismo, autocrítico, y decir, jolín, antes de lanzarlo, que alguien me diga, esto está bien escrito, esto merece la pena, esto va a dar un buen mensaje. Porque yo creo que cuando queremos ponerlo en papel, porque a mí los libros en papel, eso también te lo digo. Claro, A mí el libro digital claro. todavía, para mí esa hora no ha llegado. A lo mejor a la Alicia del Ujú, futuro, pero la de hoy por hoy quiere el papel, quiere el contacto, el olor, todos los muy bien. sentidos, ¿no? Y si se pudiera escuchar hasta cómo pasan las páginas, ahí cuenta todo. Pero sí que es Pues, verdad pues, que hoy en día es que te lo ponen muy fácil para publicar y ahí ujú, es donde están los fracasos también. claro, Luego claro. dice: Mi libro no se promociona, mi libro no tiene enganche", pero, vamos a darle una entidad al libro, mm, vamos a darle brillo a lo que hemos hecho, Claro. ¿no? Vamos a darle ese resplandor que es necesario para que deje una huella. Estupendo. Lo digo a nivel personal siempre, ¿eh? No digo que esto Sí, sea sí, una no, no, ley. aquí no estamos para leccionar a nadie. Aquí Yo no estamos soy para dar jueza. para dar nuestro punto de vista, nuestra opinión, y es lo que digo siempre, el que quiera que coja lo que quiera y el que no coja nada y cambie de canal, ¿sabes? Y No además, pasa nada. Leonardo, que te digo también que habrá quien lea mis cosas y digo: "A toda la basura", ¿vale? Pues yo lo acepto también, ¿no? Es como todo, No en pasa el mundo de nada, los gustos no hay nada no hay escrito, nada ¿no? escrito. Entonces, al final, yo Bueno, lo único es es muy importante lo que te quería comentar de Adama. Adama está escrita, bueno, está publicada, perdón, por Mascarón de Proa, sí, que es el filial de Almuzara, de la ujú, editorial Almuzara, una que buena es de editorial. don Manuel Pimentel, que me sorprendió que fuera él porque, yo lo conocía como político. O sea, Ujú, Manuel Pimentel yo lo asociaba a la política. Y es a posteriori de publicar cuando yo digo: "¿De qué me suena a mí Manuel Pimentel?". Y es que él su alma, digamos, su alma mater es literaria, y él ha querido ujú, siempre, me imagino que por eso, pues, fundó esta editorial. Así que con ellos estoy durante unos años, y ujú, luego ya se verá si Adama llega a los escenarios, que esa es la otra proyección que tiene. Y si no llega a los escenarios, pues, a nivel educativo, a ver si puede llegar a aquel concepto que se da ahora en los colegios institutos, que abarca el patrimonio andaluz, por todo lo que muy incluye el bien, pues patrimonio nada. andaluz. Nada, Así ya que agradecerte este ratito y a Juan Andrés Moya por presentarnos. Y y a nada, Fátima pues Tillado eso, por presentarme a Juan Andrés, o sea, esto es una cadena, como tú bien dices toda en una tu cadena. programa. Al final es una Muy bien. cadena de, no vamos a decir favores, pero sí vamos a decir, literarios, de favores Yo lo llamo la literarios, constelación de estrellas. Ya pues está. me encanta Estrellas porque para literarias que mí tenemos aquí y ya está, la ¿sabes? estrella, aunque sea una estrella, que también puede ser, no pasa nada, hay que brillar de cualquier Exactamente. manera y ya está. O por lo menos sintámonos estrellas por un ratito, ¿no? Que es lo Exacto. importante. Pues sí. Y nada, pues eso, pues muchísimas gracias por estar aquí y hasta la próxima, Alicia, Gracias a ¿vale? Y ti, invitadas quedan las Leonardo. personas mencionadas, ¿vale? Venga, un Muchísimas besito gracias a para ti Jara, por tu para Seilla y para generosidad. vosotros. Venga, gracias. Gracias, Hasta a ti. luego. Hasta luego. Adiós.